Bienvenidos al módulo 5, lección 3, la oración modelo. Recordemos el versículo a memorizar de la lección 2. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La tarea práctica es describir el tiempo que invertiste en la semana para orar y el lugar. La lección 3 dice así: el Padre Nuestro recoge con detalle de milagro la antropología cristiana por la naturaleza de los bienes que implora. Define al hombre. El hombre se revela en él en 3 dimensiones. Como un ser corporal que necesita el pan de cada día, como un pecador que necesita ser perdonado y que debe perdonar a sus semejantes, como un ser frágil que debe temerle a las tentaciones y orar para ser librado del mal. Pidamos a Dios que seamos enseñados por Él para aprender a orar en una forma sencilla, práctica y constante. Lucas 11:1-4. Aconteció que estaba Jesús orando en su lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos a nosotros nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración no es ninguna cosa nueva para los judíos. Es más, es parte de su cultura y de su vida diaria. Pero Jesús estaba orando en un lugar desde donde era visible para todos los discípulos, o tal vez ellos estaban con él. Y al ver ellos en él una forma muy especial de hacerlo, se dieron cuenta de que no sabían orar y le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les da los principios básicos para orar, y se infiere que se debe iniciar orando a Dios, después expresar peticiones y terminar alabándole. Escriban, por favor. 1. Santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera de Pedro 1:14-16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Debemos comenzar nuestra oración adorando a Dios, santificando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí podemos mencionar los nombres que se atribuyen a cada uno y expresarle con nuestras propias palabras nuestro amor. Jesucristo enseñó que al empezar a orar, santificáramos el nombre de Dios. ¿Qué tan importante es hacer esto? ¿Cómo es el nombre de Dios? ¿Cómo se santifica? Pide en oración que Dios le revele esto por su Espíritu Santo al leer cada una de las escrituras relacionadas con la oración y el nombre de Dios. 2. Venga a tu reino. Mateo 6:10. Venga tu reino. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios
no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué significa venga tu reino? Significa que la justicia, paz, gozo y poder del Espíritu Santo vengan a mi vida, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, mi ministerio, mi país, mis autoridades y el mundo. El reino de Dios consiste de justicia, paz, gozo y poder. 3. Hágase tu voluntad. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos cristianos sinceros viven preguntándose cuál será la voluntad de Dios para sus vidas en los estudios, familia, trabajo, futuro, decisiones, etc. Pero ignoran que Dios no se los hará saber hasta que hagan la voluntad escrita de Dios, porque el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. La Biblia sí dice claramente cuál es la voluntad de Dios, y es por ahí donde debemos empezar a obedecer a Dios. Pues el que es fiel en lo poco, se le dará lo mucho. Pues si no obedecemos lo que Dios ha dicho claramente, ¿cómo esperamos que nos hable para circunstancias específicas? La voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Demos gracias en todo. Segunda de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hagamos el bien. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Padezcamos haciendo el bien. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No vivamos en concupiscencias. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios ha fijado el camino a seguir con respecto a su voluntad y la respuesta de las oraciones. Dios es todo conocimiento y todo amor. Él conoce toda posibilidad y todo obstáculo. Solo Él puede ver el futuro. Por lo tanto, su respuesta solo corresponderá a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todos tenemos necesidades espirituales, emocionales y físicas. Todos tenemos necesidades. Por eso debemos pedir para suplirlas, recordando que Dios suple necesidades, no necedades. Hay cristianos muy bien intencionados, pero mal orientados, que expresan lo siguiente: yo ya no le pido nada a Dios, y a veces menosprecian a los que le piden. Eso es un error por ignorancia o falsa humildad. La petición es esencial en la oración, ya que es un mandamiento de Jesucristo, pues Él dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, y además dijo:
Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán. 5. Perdonándonos nuestras deudas y pecados. Perdónanos nuestras deudas y pecados. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lucas 11:4. Y perdónanos a nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al confesar nuestros pecados, simplemente debemos hacerlo con toda sinceridad. Tampoco debemos darle tanta importancia y que sea lo primero en nuestra oración. Mucho menos debemos hacer autoexámenes tortuosos, ya que no producen buenos resultados, sino más bien reconocerlos y confesarlos y apartarnos. 6. No nos metas en tentación. Mateo 6:13. Mas líbranos del mal. Santiago 1:13-15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero sí nos puede meter en tentación para disciplinarnos si no obedecemos. 7. Líbranos del mal. Mateo 6:13. Mas líbranos del mal. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Segunda de Tesalonicenses 3:1 y 2. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Otras Biblias dicen: líbranos del malo o maligno. Satanás anda acechando y solo Dios nos puede librar. La respuesta a la oración no es algo automático, es la experiencia de aquellos que solo quieren de corazón vivir para Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Si sus oraciones no tienen poder ante Dios, tal vez el problema no esté en ellas, sino en su vida. Quizás usted no se ha rendido a Él en algunas áreas. Quizá usted no esté haciendo nada para Dios, o probablemente haya algunos pecados que le obstaculizan. Tan solo un acto de desobediencia sin confesar apartará el oído de Dios de todas nuestras peticiones. El versículo a memorizar en esta lección 3 es Mateo 6, 9 al 13. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La tarea práctica es: investiga a qué horas y en qué lugar se reúnen los creyentes para orar. ¿Cuántas veces has asistido? ¿Planeas seguir asistiendo con regularidad? Describe detalladamente cómo es la reunión de oración. Invertir por lo menos 15 minutos para orar todos juntos, dividiendo la oración en 7 partes y asignándola a cada uno. Primero, adoración. Segundo, pedir el reino de Dios en todas las áreas: personal, familia, iglesia, autoridades, etc. Tercero, pedir la voluntad de Dios en todas las áreas. Cuarto, pedir por las necesidades. 5, pedir perdón y perdonar. Sexto, pedir protección contra la tentación y el mal. Séptimo, alabar a Dios. Orar breve y concisamente en cada área de acuerdo a lo que nos enseñó Jesús.